qué sirve la danza? ¿Qué pasaría si no hubiera danza? Porque perdería mucho el universo. Tanto trabajo del coreógrafo, tanto trabajo de los bailarines, ¿para qué? ¿Para qué no sé? Yo pienso que, pues muy de cuentas alegres, pero desde lo profundo de mi ser, para revelar algo del alma humana, para ellos. Algo que no se puede decir ni con la poesía, ni con la música, ni con el teatro. Es decir, que solo puede decirse con el cuerpo. Bueno, mira qué importante. El cuerpo con toda su carta de órganos, de sistemas, de aparatos de una cosa de otra, con este plexo solar de nervios extendidos. Mucho tiene que ver con el alma eso. Guille, el hablar contigo es justamente porque, bueno, a mí ahora me toca ser también maestra, me toca ser coreógrafa, me toca ser bailarina y me toca estar en relación con gente muy joven, ¿no? Y esa gente joven a veces pierde la conciencia de dónde viene, de cuál es su árbol genealógico y de cuáles son sus raíces. Y para mí, mis raíces son fundamentales. Y evidentemente, mis raíces pues vienen desde ti. Y no nada más las mías, sino las de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esta plática, pues es justamente que, que me adoptes como nieta y que platiquemos de nieta abuela artísticamente hablando, porque hay muchas cosas que yo quisiera saber, como por ejemplo, Guille, ¿cómo fue que en una época donde no había danza, donde no se o sea, no existía el tema de la danza contemporánea, tú de pronto decides que le vas a dedicar tu vida a eso, pero además habiendo estudiado música tanto tiempo, ¿no? ¿Qué había en la danza que no había en la música, que te quedaste en la danza y que decidiste como llevar tu vida en la danza? Pues fue como por revelación. Yo estudié en el conservatorio. Era la época de Carlos Chávez, de Silvestre Revueltas, de Blas Galindo, de Moncayo. O sea, mucha gente de otras disciplinas ya estaba dentro de lo contemporáneo. Mabarak, por ejemplo, que Ujú. fue mi maestro y el compositor de varias de mis obras. Nada pasa porque sí, mi amor. Ujú. Siempre hay influencias, incentivos del exterior que te hacen participar, sobre todo el conocimiento de aquella Gualdín, ¿recuerdas? Y de Ujú. Ana Zócolo. Pero cuando ellas se fueron, yo me vi sola y ya amando, apasionada de la danza, pues no me quedó otro remedio. Sellé un pacto con la danza y dije, esto es lo que soy, lo que quiero ser y lo que seré toda mi vida. Yo seré bailarina eternamente. Sí, porque a mí me pasa que cuando yo bailo o cuando estoy en el escenario, yo siento que estoy como pez en el agua, o sea que ese es mi elemento. Se le llama animal de foro. Lo echas al foro y baila. O sea que tú descubriste tu animal cuando bailabas. Sí, claro. Yo bailando, bailando. Bailaba 4 o 5 obras en una noche. Ahora no, ahora los bailarines bailan una o dos. Pero nosotros en mi época bailábamos todo en los mercados, en las escuelas rurales, en las calles donde se podía. He vivido muchas vidas. Yo en aquella época dije, vamos a llevar la danza al pueblo. Hoy digo, vamos a llevar al pueblo a los buenos teatros y a la buena danza Ujú. para que vean el espectáculo completo. Ya lo de los mercados para mí no tiene gran valor. El pueblo debe ver funciones de danza en Bellas Artes, pagando 10 pesos. Ese ha sido siempre mi ideal, Ujú. para que se vea la danza como se debe ver. Es un arte escénico. Oye, Guille, y cuando tú bailabas, ¿cómo establecías como el canal de comunicación con el público? Porque yo creo que uno como intérprete o tienes esos canales que te comunican o no. Hay bailarines que no comunican eso, que no se conectan. Y en tu caso, ¿cómo era eso cuando tú bailabas? Pues es difícil de explicar con palabras, pero ya estando en el foro tú lo habrás sentido. Necesitas verte a la vez
como parte del escenario y como parte del público, cómo me ve el público, cómo estoy dándole mi energía, mi tema, o lo que le estoy dando, ¿no? Entonces tú como que desdoblabas, como que te ponías afuera y adentro. Poco, sí, esto que llaman el otro. Y lo digo mucho a los bailarines, lo he dicho siempre. Ha habido muy buenos bailarines en Ballet Nacional. Sí, Esta fantásticos. concentración, pero a la vez la imagen de cómo se ve, cómo los ve el público, cómo se verían ellos si estuvieran sentados en una butaca. Pero básicamente yo creo que es concentración, mi amor. La interpretación, no cualquier concentración. Concentración, por supuesto, en tu cuerpo completamente y en tu tema. ¿La coreografía para ti llegó al mismo tiempo que la danza como bailarina o la coreografía fue algo que fuiste encontrando después? La coreografía llegó por necesidad. No había quien hiciera danzas, pues yo las hice. Primero no había quien bailara al dejar el país o aquí. No había nada que hacer, entonces hubo que reunir gente y empezar a bailar. Pero después vimos que no había quien hiciera las danzas, entonces tuve que hacer danzas. No había quien iluminara, pues yo iluminaba. No había quien diera clases, yo las daba. He ido actuando conforme se han presentado las necesidades inmediatas. ¿Por qué a México nos llegó la danza por el Graham? Yo sé que tú lo trajiste, pero pudo haber llegado por el Limón o pudo haber llegado por el Cunningham. Y hubo algo a nivel energético que nos identificó como pueblo mexicano, como cultura, con la técnica Graham. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Graham tiene todas las raíces de este dichoso Joseph Pilates, de que se cuentan muchas cosas, pero ahí están las raíces. Es una técnica muy sofisticada, muy compleja, va a los músculos más internos, va al trabajo pélvico fundamentalmente, pero finalmente es una técnica muy animal. La contracción y el release son cosas que hacen los animales. Entonces llega a ser algo animal, que es lo que hacen nuestros danzantes. La forma de usar el espacio es muy animalesca. Y tiene que ver también con lo emocional. Porque yo siento que la técnica Graham es una técnica muy emocional, es decir, cuando tú la haces, despierta emociones en ti. Y los mexicanos somos muy emocionales, también somos muy temperamentales. ¿Tendrá que ver eso? Porque, por ejemplo, como que el Cunningham en México no tuvo gran impacto como técnica de formación. Hay mucha gente que se ha formado en Cunningham, pero el impacto lo tuvo el Graham. Yo creo que sí tenemos esta cosa animalesca en la danza Ujú, que te da Graham y ujú. con eso una emoción. México es un país de danzantes. No hay pueblo de México donde no se baile. Tienen 400 años bailando lo mismo maravillosamente. Pero ya no hay creación, salvo por ahí ciertos grupos. No sé si sabes de un grupo de Tabasco. Sí, que son puros hombres. Dice danza indígena contemporánea y lo es, solamente que le faltan recursos para desarrollar eso. Y yo creo que en tu trabajo han sido muy importantes las otras artes, es decir, me gustaría que me hablaras un poco de, por ejemplo, tu relación con todos los compositores mexicanos contemporáneos. ¿Cómo fue esa relación con los compositores? Esa fue una herencia que me dejó Waldín, aquella vieja maestra que yo sí llamo pionera real. Ella al llegar a México no sabía nada, nada del México verdadero, ¿no? Entonces se relacionó con grupos que en los años 40 vivía México, la LEA, la Liga de Escritores, los compositores alrededor de Carlos Chávez. Ella se relacionó con escritores, con grabadores, con pintores, y al irse me dejó esa herencia. Entonces yo me empecé a relacionar con los músicos, con los Tamaya nos pintó un telón, él con sus piecitos y sus venitas y sus cubiertas de pintura. Entonces esto fue muy bueno para mí. No se ha vuelto a dar esa situación. Están reacios los coreógrafos y los bailarines a relacionarse con las otras artes de su época, sobre todo con la música. La estructura musical ayuda muchísimo a la composición, mucho, mucho.
¿Y tu relación con la poesía? Uy, muy estrecha. Mi amistad con la poesía es muy grande. Yo tengo dos amigas inseparables, la poesía y la muerte. Me han acompañado toda mi vida. He hecho la muerte de todas formas, en las calaveras que bailan, en la muerte trágica, en el albañil muerto, en el guerrillero muerto, pero la figura de la muerte está siempre presente. Es una gran amiga. Y otra, la poesía, claro. ¿Por qué, Guille? ¿Por qué Yo la me poesía? crié con poesía realmente, porque he leído todos los mexicanos y luego la época de Neruda fue muy importante para mí, ¿no? El canto general de las Américas, Sor Juana, César Vallejo, he hecho danzas sobre él, Pellicer, lo amo. Y para ti la danza y la poesía, ¿en qué sentido son hermanas? ¿En qué sentido se Pues unen? poesía quiere realmente decir creación, así que es muy, muy afín a mí. Ujú. ¿Qué artistas o qué cosas te han influenciado y te han abierto nuevas rutas? O coreógrafos. Sé coreógrafos ahorita que admiras. ¿O qué artistas te han abierto nuevos caminos? Creo que Chirquilian ha abierto un nuevo camino, basándose en las etnias de Australia. También creo que Nacho Duato está por encontrar un camino, no tan solo político de España, sino que tiene que ver con el mundo. Y a ti como persona y como coreógrafa, ¿qué artistas te han influenciado? Todos, yo copio todo. Estuve con Javier Francis, lo copié todo. Primero con Corín, lo copié todo. Yo copio todo. Me acuerdo de unas palabras que decían a Socorro. Tú puedes hacer lo que quieras, copiar lo que quieras si te sale. Si no te sale, todo el mundo dirá, es copia de fulano. Pero si te sale, será tuyo y será bien. Nunca me han abandonado esas palabras. Lo importante es que te salga, que cuaje la danza. Y tú comentabas en alguna entrevista que cuando comenzó la danza en México y en la época de oro, digamos en los 50, que no había un lenguaje en la danza. O sea, tú comentas que no existía el lenguaje y que después tú fue justo en esa época en la que te convertiste en coreógrafa y que tú fuiste encontrando ese lenguaje. ¿Cómo encontraste ese lenguaje, Guille? ¿Lo encontraste a partir de la experimentación o tenía más que ver con el tema o con qué tenía que ver esa búsqueda del lenguaje propio de Guillermina? Con la construcción de los cuerpos, Claudia. Yo me fui a buscar una técnica porque entendí que lo que estábamos haciendo en México era muy pobre, movimientos muy pobres, porque no había un trabajo interno muscular que proyectara con huesos, músculos, tendones, cartílagos, etc. Sistema circulatorio, sistema nervioso. No lo había, no había el conocimiento total de nuestro cuerpo. Entonces me fui, Amal Hernández me ayudó mucho, me daba así para mi clase, que en aquel entonces costaba $4. El encontrar una técnica que construyera los cuerpos, porque mira, el pianista aprendió una técnica Claro. para tocar el piano. Hay muchas, una que es de dedos, otra que es de brazo, otra que es de parar y desde la espalda atacar. Pero esa es la técnica para tocar el piano. Pero nosotros no tenemos piano. Tenemos que construir nuestro instrumento primero y luego aprender a tocarlo. Claro, cuando tú tomas clases de técnica y te formas como bailarín, lo que acabas haciendo con tu cuerpo es construir el piano, pero ahora te falta aprender a tocarlo. Entonces, ¿eso sería convertirte en intérprete? Eso sería parte ya del coreógrafo. ¿Qué lenguaje le va a dar el coreógrafo a ese cuerpo construido? Y ese lenguaje, ¿qué va a decir?
Y cuando tú construiste los cuerpos, digamos, de Ballet Nacional, cuando las primeras etapas de Ballet Nacional, estaba yo leyendo anécdotas muy divertidas que cuentas en donde dices que se iban a la danza a los pueblos, ¿no? Y que tú decías que, bueno, que ahora nosotros andamos con el rollo de la danza callejera y que eso tiene años, ¿no? Que andamos inventando nada cuando que eso se hacía en el Ballet Nacional desde hace años. Y entonces tú platicas dos anécdotas que me gustaron mucho. Una que dices que en algún pueblo la gente fue y tiró el aparato de sonido al río. Era un ballet sobre Zapata, antes del Zapata de Arriaga, mucho antes, que se llamaba Recuerdo a Zapata, y salían los malos y los buenos. Y entre los malos había un abarrotero español de Poina, y el abarrotero de ese pueblo se sintió ofendido y nos tiró los aparatos al río, Claudia. Otra vez, por ejemplo, en un mercado nos pasaba cada cosa, Claudia. En un mercado abierto, la gente alrededor, sentada, las mujeres tapadas con reposo, los hombres parados. Entonces teníamos que una actitud quietas. Yo le había dicho a Rafael Elizondo, era época de disco de 78 revoluciones, tocadiscos de aguja. Le dije, mucho cuidado con los perros, porque no siempre hay perros, no dejes que se acerquen. Estábamos bailando, porque nos habían lamido, cuando estábamos en el, los perros nos habían lamido la planta del pie, comprendes qué horrible situación, nos hacíamos pasar la pierna, patear al perro. Entonces en la siguiente función yo le dije a Rafael Elizondo, que era quien ponía los discos, cuídanos de los perros. Entonces él cuenta que de pronto se acerca un perro, él saca al perro, no sé cómo, y el perro sale corriendo con todo y alambres, aparato y todo. Se echó a perder la función. Tuvimos que reacomodar todo y empezarla de nuevo. Qué bonita historia. Pero eso no es posible ya, este tipo de funciones, Claudia. Es necesario que el pueblo, ya te lo dije, vea la danza en todo su esplendor, en el mejor de los teatros, con las mejores luces. Si no, no nos sirve realmente ese público, ¿no? Sí, si no, no ve realmente lo que tú como coreógrafo quieres decir o lo que No quieres hay decir. centro escénico, no hay punto de luz. Pasan vendedores, pasan payasos, pasan perros, niños gritan. La idea que construyeran en los Estados Teatros, de lo cual estoy muy orgulloso. En todos lados hay buenos teatros. En Pachuca hay dos excelentes, fíjate en Pachuca. En Toluca, en todos lados hay. En Celaya, con las cajetas, gran teatro. Y en Querétaro no tenemos un teatro. ¿Qué papel jugaron los bailarines en tu vida creativa? Porque tú tuviste grandes intérpretes. ¿Cómo fue esa relación para ti como coreógrafa con tus bailarines? ¿Qué te dieron los bailarines? Pues yo lo veo como una simbiosis. El bailarín y el coreógrafo tienen que hacer una simbiosis, como el bebé y la mamá, pues es el ejemplo clásico de la simbiosis. El bailarín necesita del coreógrafo tanto como el coreógrafo del bailarín. Entonces, esta dependencia de uno y otro es lo que hace el momento, así que el momento, como decía José Limón, de la creación. Tiene que entender del bailarín y no porque se lo digas con palabras, por la energía de cuerpo a cuerpo. Entonces, eso quiere decir que tu relación como coreógrafa con el bailarín, ¿tú consideras que el bailarín es a la vez creador o que el bailarín solamente interpreta tu lenguaje? Cuando un telón se abre, el coreógrafo desaparece. Es la creatividad del bailarín la que está hablando, la que está revelando algo del alma humana que uno hizo de alguna manera en ese cuerpo, pero que ya ese cuerpo lo hizo suyo. Para mí el verdadero creador es el bailarín. Y cuando tú montas una obra, por ejemplo, el bailarín tiene un espacio para proponerte y decirte, oye, Guillermina, pues yo siento que debería de ser de otro lado o por otra forma o creo que el impulso debe de cambiar. De lo planteado sí lo Ujú, acepto. ujú.
pero locuras de que se les ocurre. Sí. Sí, no lo acepto, porque tengo muy claro el objetivo. Cuando tú tienes tu objetivo claro, estas aportaciones pueden servir. Cuando tu objetivo no es claro, te puede distraer y te vas por otros lados y ya perdiste la meta. Ujú. Eso te lo aconsejo mucho. Sí. Porque ahora se trata de que, a ver, haz, le dicen al bailarín. Si el bailarín hace cualquier tontería, hace muy bien, se queda. Entonces no hay congruencia con lo que tú estás proponiendo, básicamente. Y eso no quiere decir que no haya creatividad en el bailarín, al contrario, hay más con tu propuesta que con una propuesta banal que puede ocurrírsele la ocurrencia del momento. Oye, Guille, ¿qué le dirías como a un coreógrafo joven que está tratando de encontrar esa voz propia para que le encuentre y de qué se tiene que nutrir? ¿De qué se nutre un creador, un coreógrafo? Pues mira, yo le diría en primer lugar que lea todos los días el periódico. Entonces, aparte de sus materias académicas, pienso que leer el periódico y de observar a la gente de su ciudad o de su rancho, o de su pueblo, o de su estado, es muy importante el comportamiento de la gente. Pero pienso que conocer su historia es muy importante, la historia de su país. ¿Cuáles fueron esas raíces? ¿Cuál fue la política que dio como resultado desde la independencia? ¿Cuál fue la política que dio como resultado la revolución? ¿Cómo el pueblo llegó a esto? O sea, esto es historia política. Pues, en México, por Dios, no se puede dejar de hablar de política. Mira cómo estamos. Conocer la psicología, porque entonces pueden hacer personajes, construir personajes con un interés, con una profundidad. Y esto que me cuentas tiene que ver con cómo has elegido tus temas coreográficos, porque tus temas coreográficos han estado muy relacionados con lo que pasa en tu entorno. Entonces, tus temas los has tomado o te ha influenciado el entorno, o ha sido como una necesidad interior de hablar de cosas personales. ¿Cómo ha estado esta elección de los temas en tus obras? Que ha cambiado mucho además a lo largo de los años, ¿no? Sí. Pues realmente los temas son los que me atrapan a mí, yo no los busco. De pronto ya estoy dentro del tema. El tema es un centro de energía que se expande y contamina todo a su alrededor. He hecho cosas bastante abstractas como epicentro. Finalmente la danza siempre hace abstracción, pero hay temas que tienden más a lo abstracto que a lo anecdótico. También hay cosas anecdóticas en las obras que yo he hecho. Primero tomabas como lo anecdótico porque de ahí venía la raíz de la danza, ¿no? Era muy anecdótico y tenía que ver con un guión, siempre había un guión literario, que después te alejaste y luego sintetizaste ambas cosas. Sí, como por etapas. Hubo una época mágica, hice danzas de hechicerías, hice cosas más alejadas, menos anecdóticas y más de estampa, de presencia de algo que todavía vive en nosotros. Guille, ¿y en dónde guardas tú la memoria del cuerpo? Que no es necesariamente una memoria racional o intelectual. ¿Tú sientes que está guardada en tus huesos o en tus músculos o en tu piel? ¿O está guardada aquí? ¿Está guardada en tu memoria? Yo lo separo, claro. Cuerpo y espíritu es la misma cosa. O sea, el cuerpo no olvida, no olvida. Toda la mente no está separada del cuerpo. No hay una superioridad de la mente con el cuerpo. Juegan parejos, es todos los órganos y todo el espíritu. Está involucrado todo. Ujú. Guille, ¿y cuándo decidiste que era tiempo de dejar de crear para ti? Porque sigues creando miles de cosas, pero a nivel de coreografía, ¿cuándo fue que decidiste? Cuando mi cuerpo ya no estuvo listo, claro. Cuando la energía ya no me alcanza. Yo ahorita tengo un parámetro, digamos, de energía del 40%. Cuando ese 40% se acaba, ya no puedo más. Lo utilizo lo mejor que pueda, pero ya para la danza esa energía no me lo permite. Y porque tú desarrollabas el lenguaje a partir de tu experimentación personal. Nunca lo dejo en otros, de ninguna manera. Uno tiene que ser auténtico siempre. Dejo en otros, ya te expliqué ciertas cosas,
Pero lo esencial no, lo esencial debe estar en mi cuerpo. Entonces lo que se pierde a los 1000 años que yo tengo es la fisicalidad. Entonces voy viviendo mis épocas tal como se van presentando. Ahorita que soy testigo, promuevo la escuela, promuevo la licenciatura, hago trámites, como de bailarina pasé a ser maestra, pasé a ser coreógrafa, pasé a ser iluminadora. Voy viviendo mis etapas, las que me corresponden. ¿Y cómo ha sido, desde tu punto de vista, el cambio de, digamos, de visión del público cuando ve la danza que tú haces o cuando ve la danza que hace Ballet Nacional? ¿Qué ha pasado con el público? Mira, el público de un cierto nivel, digamos, va con prejuicio y siempre te preguntan, ¿qué hacen? Yo no entendí nada. Entonces yo contesto, la danza no es para entenderse, es una sensación, es cosa de sensibilidad, no de entendimiento. Ese es un tipo de público que va con prejuicio porque está educado en el ballet clásico o en el ballet folclórico. Yo no los culpo, Ujú, pero le digo, debe repetir, debe volver a nuestra próxima función. ujú. Y no trate de entender, trate de ver belleza y sensualidad en los cuerpos, con eso basta. Hay otro tipo de público que sí desde la primera vez se siente muy atraído hacia Ujú. esos bailarines que hacen cosas que no puede hacer cualquier persona. ¿Y cómo has visto tú la evolución de la danza en este país? Porque hablamos ahorita de que, pues cuando tú comenzaste no había grupos, ahora hay muchos grupos, pero además hacen cosas muy distintas, ¿no? ¿Qué piensas de lo que se hace ahorita, Guille? Estoy orgullosísima. Pienso que la danza contemporánea ya tiene un sitio en la cultura del país, que está llegando rápidamente a todos los jóvenes de todo el país. Lo he vivido. Viajo mucho, hacemos giras por todo el país y veo que en cada lugar hay un taller, hay gente que se acerca para preguntarme qué maestro me pueden mandar o cómo venir aquí a entrenarse. Me siento sumamente dichosa. La danza contemporánea es la danza del siglo XXI. Aún los clásicos están haciendo cosas contemporáneas. Ujú. Figúrate lo que me pasó. Fui al Cervantino a ver el gran ballet de Montecarlo. ¿Y qué me encuentro, Claudia? Un ballet con contracciones, varices, caídas. Y ya no es el gran ballet clásico. Probablemente en Rusia todavía esté, pero ya los grupos se están cambiando, están utilizando el piso, están absorbiendo del piso la energía necesaria. Eso me encantó. Guille, ¿por qué te dice la bruja? Ay, pues eso lo inventaron los bailarines. Porque brujería. ¿Y por qué esto? Pues, ¿qué brujerías nos has hecho a todos los demás o por qué será? En el buen sentido de la Porque la palabra. gente se queda aquí. En el Nacional la gente se queda. No toda la vida, pero muchos años. Y eso yo digo que no es brujería, es que se siente esa gente atendida en su danza, que está progresando, que está madurando, que cada día aprende algo nuevo. Tú comentaste en alguna entrevista que te habías propuesto olvidar tu tendencia. Yo quería preguntarte si ahí te refieres a que no debemos aferrarnos a lo que ya conocemos o a que la renovación es necesaria todo el tiempo. Bueno, eso está cuajando ahora, exactamente ahora, porque el Ballet Nacional necesita una reestructuración, Claudia, Ujú. una renovación de sus principios. Yo nací de una danza por naturaleza revolucionaria, porque venía de la época de Vasconcelos, de Lázaro Cárdenas, volver al Indio, en fin. No porque fuera nacionalista, ni siquiera tenía esa conciencia, pero sí hacer una danza que tocara los problemas populares fundamentalmente. Eso ya no sucede con Ujú. nuestros jóvenes. Se necesita una renovación. El siglo XXI va a tener otros temas. Y eso tiene que ver con que tus valores han cambiado, tu visión ha cambiado. Entonces, por lo que me dices ahorita, como que estás poniendo la confianza en los jóvenes. Como cualquier joven, me gusta el joven que se disciplina a construirse como bailarín. Me gusta el joven
con verdadera necesidad de hablar a través de su cuerpo. Ujú. Ese es el joven que me gusta. Si tuvieras a un joven bailarín o un joven coreógrafo que está teniendo obstáculos, ¿no? Porque siempre hay obstáculos muy duros. ¿Por qué le dirías tú que es importante que salte los obstáculos? Porque la danza elevada aquí. Es decir, cuando uno estudia danza es muy difícil, te duelen los músculos, te cansas, te lastimas, ya te rompiste algo. Y ahí seguimos, ¿no? De necios, ¿no? Y entonces a veces los jóvenes dudan de si vale la pena como saltar los obstáculos. Si tú tuvieras a uno de esos jóvenes bailarines, ¿por qué le dirías que es importante que los salte? Ellos lo encuentran. No todos. Algunos desertan, hay muchas deserciones en esta escuela y en todas. No se quedan, otros no. Claro. Es como en la música. En la época de Bach debe haber habido otros 1000 compositores, pero el que vivió y perduró fue Bach. Entonces eso es ya muy individual y a la vez rodeado de un amor que el pueblo tenga por él, por esta expresión. Entonces todo eso le da también al artista una necesidad de seguir adelante. Guille, ¿y qué encontraste tú en la danza para que sigas aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué encontraste en la danza? ¿Qué hubo ahí? Pues no sé hacer otra cosa, Claudia. La danza y yo estamos muy identificados, somos lo mismo. No puedo ser otra cosa. Entonces voy viviendo mis etapas. Me cambié a Querétaro para hacer una licenciatura, otra opción de profesión para la juventud. ¿Quiénes han sido tus compañeros de viaje? Porque tú has tenido un viaje muy largo, ¿no? Muchas vidas. Y hay gente que siempre te ha acompañado. ¿Y qué papel han jugado y quiénes han sido, Guille? Bueno, yo he perdido excelentes bailarines y coreógrafos, pero me da un gran gusto porque han ido a formar otros grupos. Empezando por Canelo, Carlos Gaona, todos han sido gente prolífica que forma bailarines, que hace coreografía. Eso es maravilloso. Y los que se han estado contigo, los que se han quedado en ese camino, ¿quiénes han sido? En esta temporada que vamos a ver en Bellas Artes, hay 4 generaciones de bailarines. Desde Antonia Quirós, que en el proceso, en este libro cultural de proceso, salió la mejor bailarina del siglo XX, que todavía en escena tiene una fuerza. Luego, intermedios como Jaime Blanc, como Sergio, luego más nuevos, como otros tantos, y los jóvenes licenciados de ahora con los que voy a reanimar completamente a Venezuela. Estos viejos camaradas son excelentes maestros, saben cómo orientar a la gente y para eso van a tener trabajo siempre aquí en estos espacios. O sea que tus grandes compañeros de viaje han sido los bailarines Y los coreógrafos. y los coreógrafos. Yo nunca he hecho un programa con solo mis coreografías. Siempre he compartido la coreografía con otros. Oye, Guille, ¿y cuáles son tus grandes placeres? Yo pienso que la felicidad son momentos, como la desdicha. No hay una felicidad permanente, son momentos, son periodos de felicidad nada más. Borges decía que había 3 momentos en el día en que uno era muy feliz. Entonces esto me hizo pensar cuáles. Primero, en pararme para tomar una clase. Realmente es una felicidad. Luego despertar viva es otra felicidad, sobre todo en Querétaro, que el cielo es espléndido, el aire es espléndido. Y un tercero, ¿cuál puede ser? Ponerme en la noche a leer mi poesía. ¿Te gusta estar sola? Mucho. Estoy acostumbrada a estar sola, me gusta, disfruto mucho la soledad, tanto como la comunidad de esta familia del alma que tengo, que son más de 100. Oye, y a mí algo que me sorprende mucho es que no paras de tener proyectos. Y entonces yo quisiera saber qué sigue para ti en el futuro. ¿Qué cosas quieres hacer que no has hecho? ¿Hacia dónde quieres ir ahora? No soy futurista, no tengo planes para el futuro precisos, pero sí soy
una promotora de una danza de excelencia, de primer mundo. Me gusta eso. Creo que debe México tener una gran compañía, ¿no? Y que todos estos grupos pequeños que son muy valiosos puedan cuajar en una gran compañía. Bueno, Guille, ¿qué piensas de la enorme herencia que nos estás dejando? Que ya nos dejaste y la que falta, la que nos sigues dejando todos los días. Mira, Claudia, una sola cosa. Le di a la danza contemporánea un lugar en la cultura del país que no tenía. No tenía, nadie contaba con que había danza y danza de este tipo. Incluso el ballet pues, era un poco por encimita, ¿no? Venían algunos grupos, había otros, pero danza así constante, que cuente ya, que ha podido obtener becas, que tiene lugar en la cultura, es lo que más siento que he aportado. ¿Y tú sientes que esta herencia que nos estás dejando, Guille, que la gente es consciente de eso? Pues creo que algunos, no todos, pero no importa, porque yo tengo un lugar de cualquier modo en la historia de la danza. Eso a mí personalmente no me afecta. Estar ahí sentadita en mi mesa de prefecta, digamos, no me preocupa, estoy bien, estoy tranquila. Lo que pueda seguir dando será lo que se vaya necesitando conforme los grupos progresen y se presenten en el mundo. Oye, pues yo quisiera hacerte saber a ti que te lo agradecemos y quiero que sepas que para mí es muy importante que tú te sientas muy querida por todos nosotros y que te sientas muy realizada porque todo lo que nos diste, todo lo que nos sigues dando es muy importante para los bailarines mexicanos, Guille, y es muy importante para el movimiento de la danza que se hace ahora. O sea, la danza joven que se hace ahora no sería la misma si tú no hubieras estado en el panorama. Entonces nosotros te damos las gracias y te queremos mucho. Yo te pido, mi amor, que siempre que levantes un telón, seas muy feliz. Soy muy feliz, Guille, soy Qué muy bueno. feliz. Muchas gracias. Mi querida Claudia, adelante con la coreografía. Honor a los coreógrafos.